Listo. Buenas tardes, amigas, amigos de esta plataforma educativa internacional Segunda Opinión. Hoy tengo el placer, el gusto de invitar aquí, tener junto con nosotros a un buen amigo, un grandioso especialista desde San José, Costa Rica. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches ya para nosotros. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Todo muy bien, aquí excelente. Más bien, gracias por la invitación y bueno, poder hablar de un tema que es de importancia realmente a una gran parte de la población femenina. Entonces, agradecer la invitación y bueno, extender un saludo fraternal a todos. Muchas gracias, Carlos, por ser parte de esta plataforma, por ser parte de esta iniciativa en la cual estamos enfocados en la salud integral de la mujer, junto con una serie de amigos y compañeros de profesión, ginecólogos, especialistas como tú, en climaterio, menopausia, cirugía endoscópica, anticoncepción, reproducción asistida, esterilidad, parto humanizado, y además de eso, profesionales de la salud en otras áreas como la psicología, sexología, nutrición, cirugía plástica, dermatología. Estamos llegando a muchas personas en toda Latinoamérica y también a personas latinas que están en otros países del mundo. El día de hoy yo quisiera que compartieras este gran conocimiento que tienes, gran experiencia en el tema de climaterio, de menopausia. Y antes que eso, antes de entrar en materia, que nos platicaras de tu formación profesional y de tu experiencia al respecto, Carlos. Bueno, realmente el tema de las hormonas y la menopausia es un camino que poco a poco el destino me llevó. Realmente yo soy ginecólogo y a la vez, bueno, tengo mi primer maestría, es una maestría en lo que se llama fisiología humana, que es precisamente cómo funciona el cuerpo. Y yo estaba concluyendo mi primer maestría cuando estaba concluyendo ginecología, de manera que decidí hacer mi tesis sobre un tema de ginecología. Entonces, en ese momento escogí cómo las hormonas modificaban precisamente el riesgo cardiovascular de las mujeres, que es un tema muy importante con respecto a los estrógenos. Y prácticamente de ahí me fui encaminando mucho en este rumbo de las hormonas y específicamente la menopausia, de manera que ya posteriormente mi segunda maestría es propiamente en el tema de climaterio y menopausia. De manera que entonces poco a poco me fui entrando en ese tema. Y el otro posgrado que había hecho, que hice en Inglaterra, pues está relacionado a este concepto que tiene que ver con lo que es la cirugía laparoscópica, la cirugía de mínimo acceso, de manera que es un punto importante porque precisamente abarcamos muchos temas hormonales después de las cirugías, ya sea que se dejan o se quitan los ovarios, pues es un tema recurrente que siempre hablamos con nuestros pacientes. Entonces, ya sea por el punto de vista quirúrgico, que termino operando a muchos pacientes, o por el punto de vista hormonal, casi siempre terminamos hablando de hormonas y eventualmente ya mujeres por arriba de 40, 45 años, el tema de climaterio y menopausia. Entonces, poco a poco ha sido el destino que me ha llevado a esto, pero la verdad es que es un tema fascinante, muy bonito y bueno, la verdad es que me gusta mucho. Y cuéntanos para toda la audiencia, ¿qué es climaterio? ¿Qué es menopausia? ¿Cómo lo diagnosticamos desde el punto de vista médico? Ese es un tema realmente muy bonito porque popularmente usamos tal vez términos que no son los correctos. Por ejemplo, mucha gente habla de la menopausia y piensan que la menopausia es toda la trayectoria o todo el cambio hormonal. Menopausia es el nombre médico a la última menstruación, así de sencillo. Hay un nombre en las niñas que se llama la menarca, que es cuando les baja la primera menstruación, pero eso es la menarca. Entonces, cuando hablamos de menarca, esa es la primera menstruación de la mujer. Cuando hablamos de menopausia, esa es la última menstruación de la mujer, técnicamente. Climaterio es como decir adolescencia. Cuando nosotros hablamos que la niña tuvo su primera menstruación, pero posterior a eso tiene todo un periodo de años que tiene cambios físicos, biológicos, psicológicos. En la mujer adulta, por decirlo así,
La menopausia es cuando la mujer ya tiene su última menstruación. Pero el climaterio es toda esa transición, todo ese cambio biológico, psicológico, hormonal que va a atravesar, que nosotros popularmente conocemos como la menopausia. Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de todo el proceso, hablamos de climaterio. Y menopausia es simplemente decir cuándo fue la última menstruación de la mujer. El otro concepto importante que mencionaste es el diagnóstico. Mucha gente me llega preguntando que cuántos exámenes y qué ultrasonido y radiografías y hormonas. Y en la gran mayoría de los casos, el diagnóstico de menopausia es un diagnóstico clínico. Por definición, si una mujer ya tiene algunos síntomas, que ahora vamos a hablar de eso, y lleva un año o más sin menstruación, pues con confianza podemos orientarnos a que ese es el diagnóstico. Entendiendo que no hay ninguna otra causa obvia, por ejemplo. De manera que si la paciente, por ejemplo, me llega con 51 años diciendo, doctor, tengo calores, duermo mal, tengo sequedad vaginal y la menstruación no me baja hace 14 meses, pues eso es un diagnóstico clínico de menopausia. Y la verdad es que no hay que gastar ni tiempos ni recursos en hacer exámenes caros hormonales. No necesitamos demasiados estudios. Exactamente. Yo le digo a la gente y a mis pacientes, a mis estudiantes, a los colegas, que los estudios nos sirven para descartar otras cosas. Por ejemplo, la tiroides, ¿verdad? Tenemos lo que es el hipotiroidismo, de manera que eso puede dar síntomas similares, cambios en la menstruación, calores, fatiga. De manera que si yo tengo un diagnóstico diferencial, quiero descartar que la paciente tiene algún otro problema, pues en esos casos sí mando exámenes de hormonas, pues no solo las hormonas de ovarios, sino que también otras hormonas como la tiroides o alguna cosa para descartar. Pero la mayoría de las veces no tenemos que mandar muchos exámenes y solo lo hacemos si tenemos alguna duda en ese caso clínico. Perfecto. Entonces nos mencionabas que aproximadamente a los 45 años es que empiezan estos síntomas, estas alteraciones. ¿Cuáles serían los síntomas, estas situaciones que le harían pensar a la mujer que necesita acercarse a su médico? Ok, es importante en el sentido de la edad. La edad, pues sí, generalmente es después de los 45 años. En América Latina, el rango más aproximado anda como entre 48 y 51 años. Realmente hay algunos estudios que han abarcado ese periodo, pero perfectamente desde los 40, 45 años pueden haber cambios. Los síntomas más típicos, más tradicionales que la gente identifica son los famosos calores o bochornos, que es esa sensación repentina que le sube la temperatura a la persona, seguida de una sudoración. Generalmente hay trastornos del sueño, que a la paciente le cuesta conciliar el sueño o mantener el buen sueño. Pueden haber cambios emocionales en el sentido que hay alteraciones hacia arriba y hacia abajo, porque realmente la hormona de la mujer es cíclica. Entonces, si en este periodo se descontrola, los picos son muy abruptos. Hay elevaciones y hay caídas. Elevaciones y caídas. Entonces, pueden haber épocas de euforia o como hablamos popularmente, a veces enojos o chichas. Y pueden haber periodos más bien de depresión, de llanto fácil, de labilidad emocional. Otros síntomas biológicos como la sequedad vaginal es muy importante. Y algo que a veces se subestima, pero en diferentes encuestas, a veces es el segundo o el tercer síntoma asociado, es el dolor osteomuscular, osteoarticular, que hay que hacer un diagnóstico importante con lo que llama fibromialgia, porque muchas mujeres de 50 años llegan diciendo, doctor, estoy cansada, me duelen los brazos, me duelen los músculos, me duelen el cuerpo, y la gente piensa inmediatamente otras cosas. Pero es importante saber que la sensación de cansancio y el dolor o la percepción de dolor e inflamación muscular pueden ser síntomas propiamente de la menopausia. Bien, Carlos, en tu experiencia, ¿la mujer se acerca en esa época, en ese momento, a pedir una atención médica, a hacerse alguna revisión, algún estudio? Buenísima pregunta, Hito, pero dirás que no, lastimosamente no. La menopausia sigue siendo un tema muy tabú, un tema que a veces la gente cree que no existe. Muchas mujeres a veces tienden a decir, mira, es que esa mujer no sabe manejar sus hormonas y muchas veces lo menosprecian.
Hay 2 o 3 grandes grupos de pacientes. La paciente que llega a su cita control a sus 45, 46 años, que viene a su chequeo, y ahí es importante que el médico le pregunte cómo has estado, cómo está tu menstruación, cómo están los síntomas. Si todo está bien, perfecto, seguimos adelante. Pero si ya el clínico detecta que hay algo pasando, vale la pena sacar 5 minutos y hablar un poco más del tema. Hay otro grupo de pacientes que yo digo dichosamente, y ojo con lo que estoy diciendo, tienen muchos síntomas. Y esas son los pacientes que piden ayuda. La paciente que busca ayuda tempranamente con el médico es la que sí tiene muchos calores, muchos bochornos, mucha sudoración, que no duerme bien, que emocionalmente no se siente bien, que ya tiene problemas con su familia, con sus colegas de trabajo, con su marido, pacientes que tienen cambios en la sexualidad precisamente porque tienen mucha sequedad vaginal. Esas pacientes que tienen muchos síntomas son las que acuden tempranamente. Pero eso solo abarca como un 30% de los pacientes que tengan síntomas importantes a edades tempranas. Entonces, la paciente que comienza paulatinamente con un calor por aquí, con un poquitito de sequedad por allá, que cansancio, lo ven como algo natural, lo cual sí es natural, pero como no lo ven tan mal, por decirlo así, no acuden al médico y se esperan 1 año o 2 años hasta que ya realmente tengan síntomas muy severos y ya les afecta la calidad de vida. Entonces, realmente no salen corriendo ante el primer síntoma y más bien la mujer, por su propia forma valiente de ser, trata de aguantar. Es que es Y natural, ¿no? Sí, Es sí, sí, natural la realmente, menopausia y naturalmente hay que pasarla así. exactamente. Lo que dice. Se hace la cultura que hay que sufrirla, que la mujer es valiente y es fuerte, lo cual es cierto, pero no hay por qué sufrirla. Son cosas muy diferentes. Ahora, ¿se trata solamente de esos síntomas, Carlos, de tener unos bochornos y ya se me quitarán? ¿O hay, por qué hacer más estudios? ¿Por qué ofrecerles tratamiento? Hay un gran aspecto en esto y yo les digo que los estudios, perdón, los síntomas de las pacientes son realmente la punta del iceberg, es lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y repito, ahí mencionamos algunos, pero hay 180 síntomas diferentes descritos a la menopausia. Eh, Hay pacientes que tienen un síntoma y hay pacientes que tienen 50 síntomas. Entonces realmente puede ser engañoso el cuadro de síntomas. Pero hay que entender que la menopausia, como ya dijimos, es un proceso natural, pero es un proceso acelerado del deterioro del cuerpo relacionado a la edad. Entonces, dos de los órganos muy importantes que se ven deteriorados, especialmente en la menopausia, son el hueso y el corazón. Cuando yo digo que se acelera, es que todos, hombres y mujeres, tenemos un proceso normal de envejecimiento y estamos claros que poco a poco vamos cambiando nuestro cuerpo. Pero cuando la mujer entra a su etapa menopáusica, algunos procesos de envejecimiento o de deterioro se aceleran. Entonces, por ejemplo, una mujer tiene su mejor hueso a los 30 años, por ahí, y comienza naturalmente a perder 1,1% de su densidad mineral ósea, como se mide el hueso, por año. Entonces, es normal que la mujer vaya perdiendo un poquito de hueso cada año. Pero cuando la mujer entra en la menopausia, independientemente de la edad, sea 45 o 50 años, ese deterioro del hueso pasa a ser 5,5% por año. Entonces, ya venía perdiendo hueso, pero hay órganos que van a resentir esa falta de hormona y no sé si usar la palabra deteriora o envejecer o comienzan a afectarse más rápidamente. Entonces, más allá de solo los síntomas, hay órganos que especialmente están vinculados a la menopausia, especialmente hueso, corazón y cada vez más se asocia un poco más el sistema nervioso, llámese estado cognitivo, relaciones de memoria, inteligencia. Entonces, va más allá que solo los síntomas. Pareciera que desde esa perspectiva, Carlos, la menopausia es un parteaguas en el cual a partir de ahí, si no hacemos nada, si no damos ningún tipo de apoyo, de cuidado, de tratamiento, puede venir un deterioro importante en varios órganos y sistemas. Exacto, exacto, lo acabas de decir de la mejor manera posible, en el sentido que es un proceso natural, se va a dar y se va a dar un deterioro, pero si no intervenimos, si no apoyamos a estas personas, el deterioro es progresivo
Y hay que entender que no vamos en contra de un proceso natural. Estamos tratando de estabilizarlo, porque realmente la mujer depende biológicamente de esta hormona que se llama estrógeno. Entendamos que cuando una niña entra a su adolescencia, eso es porque el ovario comenzó a funcionar y la niña se convierte en mujer por la hormona que produce el ovario. Ahora sí, la menopausia es el orden inverso. Cuando la mujer entra en menopausia, el ovario deja de producir la hormona. Entonces, quítele la hormona que hace a la mujer mujer. Y esto es un concepto biológico, porque en algún momento se me hizo una connotación de que eso es un comentario machista. No, esto es biología. Realmente, de la misma manera que la testosterona define mucho el comportamiento y la biología del hombre, el estrógeno define la biología de la mujer. Entonces, realmente sí es algo muy importante apoyarlas con una terapia adecuada porque se puede estabilizar el proceso. De acuerdo. Entonces, para entenderlo mejor desde esa perspectiva, ¿qué pasaría si una mujer no recibe ningún tratamiento? ¿Qué es lo que podemos esperar en el corto, mediano, largo plazo de afectación de la menopausia en su organismo? Ok. En el aspecto natural, pues será el proceso natural de envejecimiento. Hay dos grandes componentes, como mencionamos, los pacientes que tienen síntomas y las que no tienen síntomas. Porque las que tienen síntomas, pues van a persistir con los síntomas. Si tienen calores, van a seguir con calores. Si siguen con insomnio, van a seguir con insomnio. Si tienen sequedad vaginal, eso va a empeorar. Si se sienten cansadas, van a seguir cansadas. Eso no va a mejorar naturalmente. El periodo de los síntomas es muy variable. Hay pacientes que se les han descrito síntomas 6 meses, 12 meses, y hay estudios que han mostrado síntomas 15 años después de la menopausia. Entonces es muy variable. Esto no es decir, ah, bueno, ya casi te pasa. Algunas sí, pero algunas la van a sufrir fuerte. Las que no tienen síntomas, pues van a sentir que no les está pasando nada. Y es un grupo, pues, peligroso. Y hago peligroso así porque como se sienten bien, dicen, me estoy bien, a mí la menopausia no me dio nada. Pero es donde entra la progresión natural que hablabas de la parte orgánica, la parte del cuerpo. Tenga o no tenga síntomas, punto número 1, hablábamos, el hueso se deteriora a un proceso más rápido. Entonces, esos pacientes tienen un riesgo más alto de osteoporosis, el debilitamiento del hueso. Y la osteoporosis lo que expone es a una fractura. Ojo que no es el dolor articular, es una fractura. Y la fractura ahí en riesgo es una fractura de cadera, es una fractura que incapacita, puede encamar a una paciente. De manera que entonces hueso se deteriora rápidamente. La otra parte es la parte del corazón. Antes de la menopausia, el estrógeno ejerce un efecto protector en estas mujeres. Entonces, es muy raro que una mujer joven de 40 o 45 años tenga problemas de arteriosclerosis. Pero inmediatamente después de la menopausia, las mujeres igualan a los hombres, o sea, nos alcanzan y más bien nos sobrepasan con la enfermedad arteriosclerótica. Entonces, hay un deterioro o una afectación acelerada de sus arterias, exponiéndolas precisamente a lo que es un infarto o un problema cardiovascular. Ahora sí, otros factores biológicos que van a seguir, hablamos, la sequedad vaginal. La sexualidad es un componente integral de estas pacientes y eso es lo que queremos, mantener una plena vida sexual. De manera que si no damos tratamiento, pues la vagina se va a seguir secando y eso no va a mejorar naturalmente. De manera que entonces hablamos que estos cambios biológicos, pues con el tiempo van a ir empeorando. Y el otro concepto que ya para no confundir muchísimo o no asustar es el aspecto cognitivo que hablamos. Realmente ahora hay muchos estudios que están tratando de analizar realmente si este proceso de aprendizaje, de memoria, inclusive enfermedades como el Alzheimer, qué tan relacionadas están a los estrógenos o no, para ver si las personas están más expuestas o no. Eso todavía es un poco más por definir, De acuerdo, no es tan claro como la osteoporosis, pero sí hay que tenerlo muy presente. Sí. Sí, de acuerdo. La biología, como tú lo comentabas, nos muestra que conforme va pasando el tiempo después de la menopausia, la salud de la mujer en muchas formas se va deteriorando, se va afectando. Y otro punto muy importante es que, pues cada vez más la mujer vive más cantidad de años después de la menopausia. Entonces, la cantidad de tiempo, por supuesto que va a ir afectando continuamente
el hueso, el corazón, el cerebro, de varias maneras. Claro. Ahora, comentabas tú síntomas o no síntomas. Entonces, dejar claro, en caso de tener o no tener síntomas, la situación sería la misma. Hay que acudir al médico en caso de que empiecen los trastornos menstruales, se empiezan a espaciar los periodos o hay pérdida del periodo. Exacto, la idea es atender esto al puro inicio. Hay un concepto que se llama el periodo de ventana, que se ha mostrado que entre más temprano comencemos la terapia, no solo se le va a tener mejores beneficios, sino que va a ser más segura desde el punto de vista también del corazón, del uso de las hormonas a largo plazo. También hay un concepto que tal vez no hemos mencionado como tal y es la calidad de vida. Hay maneras de medir la calidad de vida y son, ¿verdad? Unas siglas que son QALY, que vemos en muchos estudios, el QALY, y realmente es eso. ¿Cuántos años de calidad de vida se pierden en estos pacientes que no acuden a su médico? Porque lo típico es ver pacientes que dicen, doctor, es que tengo calores hace 2 o 3 años, pero hasta ahora que estoy muy mal, decidí venir. Entonces, ese concepto de calidad de vida es clave. Entonces, desde que comienzan los inicios de los cambios menstruales, los síntomas, la paciente debe acudir. No significa que inmediatamente se le va el tratamiento, pero ya estamos dándole un seguimiento al proceso y ojalá evitar que realmente ya llegue a sus periodos sintomáticos donde su calidad de vida es mala. De acuerdo, Carlos. ¿A ti te parece que el hecho de que una mujer cuando inicia con estos síntomas, con estas alteraciones del periodo, pudiéramos considerar que ese cuidado es atención preventiva? Pues sí, la verdad, porque ella todavía no estaría presentando. La idea es no tener sequedad vaginal. La idea no es que comience el deterioro del corazón. La idea no es que esté con insomnio. La idea no es de que llegue diciendo que tiene problemas en la casa. Entonces sí es un tipo de terapia preventiva. Y bueno, y vos lo sabes muy bien, en medicina, la medicina preventiva nos adelanta 3 o 4 años de la medicina de tratamiento. Entonces, sí, realmente la prevención es clave aquí. Sí, porque mira, a mí también me tocó vivir en la clínica casos en los que me llevaron así pacientes en silla de ruedas, Exacto. con ya bastantes años encima y dicen, para que le trate la menopausia, para que le trate la osteoporosis. Perdón, pero llegaron años, muchos años tarde muchas veces. Y ya lo que necesitamos hacer, pues, es tratar de remediar una situación después de que ya se cayó, ya se fracturó la cadera, ya tiene presión alta, ya tiene algún problema cardíaco. Exacto. Ese mismo periodo de ventana que mencionábamos es un periodo de ventana que nos establece el periodo óptimo para el inicio de las hormonas, pero también nos establece rangos de seguridad. Y esos son los primeros 10 años de la menopausia. Entre más antes, mejor. Pero te pongo un ejemplo. Si a mí me llegan 2 hermanas sufriendo menopausia, una tiene 55 años y otra tiene 62 años, a las 55 años sí le podemos iniciar seguramente y muy tranquilamente una terapia de hormonas para prevenir sus complicaciones y tratar sus síntomas. Pero a las 62 años, que ya por edad se sale de ese periodo de ventana para el inicio de las hormonas, pues como decís vos, tendríamos que buscar otras alternativas y más bien ya ver si ya tiene osteoporosis o si ya tiene osteosclerosis y comenzar con terapias diferentes. Entonces, por eso la idea es no posponer demasiado esta atención. Aclaro un detalle importante ahorita que hablé de edades, porque el periodo de ventana es para el inicio del tratamiento. Una paciente que ya venga usando su hormona y cumple 60 años, perfectamente la puede continuar usando, porque la idea de esto es usar tratamientos a un mediano, largo plazo, porque esto es prevención. Lo que no debemos es iniciar una terapia a una edad mayor. Una paciente que comenzó a sus 52, 53, 54 años puede continuar su terapia a sus 62, 63, 64 años sin ningún problema. La clave es iniciarla tempranamente. Pero eso genera mucho temor, ¿no, Carlos? En muchas mujeres de cuánto tiempo voy a llevar el tratamiento. Sí, aquí voy a hacer un par de analogías de ejemplos no médicos que uso para explicarle a la gente.
El primer concepto es que Cuéntanos. estamos hablando que esto es una hormona que tiene un efecto muy puntual, a corto plazo. Esto no queda depositado en el cuerpo. Entonces yo le digo, señora, esto es como un paraguas. Si afuera usted está lloviendo, ese paraguas la va a proteger mientras usted lo usa. Si usted lo usó 5 u 8 o 10 años, usted se protegió durante 5, 8 o 10 años. Pero el momento que quitamos ese paraguas, ya no volvemos a mojar. La menopausia no se cura porque no es una enfermedad, es un cambio de deterioro normal asociado a la edad. Pero entonces, si esa paciente usó el tratamiento 5, 8, 10 años, pues muy bien. El asunto es que cuando deja las hormonas o el tratamiento, se acelera el hueso, se acelera la sequía vaginal, pueden volver calores y todo el proceso. Entonces, no hay que tener miedo en ese sentido porque sí es algo que proyecta a largo plazo. El otro concepto que hay que entender que a veces el uso a largo plazo les da a la gente es que escuchen que las hormonas dan complicaciones, que las hormonas te van a dar un cáncer, que las hormonas te van a dar un infarto. Y más bien yo les digo, vean, con respecto a la parte del hueso y el corazón, más bien un uso a largo plazo protege más. Y con respecto al cáncer de mama, hay suficiente evidencia hoy en día que nos dice que la selección del estrógeno y la progesterona es clave en el tema de cáncer de mama. Porque resulta que sabemos muy bien que hay estrógenos y progesteronas muy seguras que se pueden usar a largo plazo sin que aumente el riesgo de cáncer de mama. El estrógeno y la progesterona bien seleccionados y bien usados no aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y aclaro esto porque hace muchos años, en el 2002, hubo una combinación de estrógenos y progesterona que tal vez no fueron la mejor combinación y ahí comenzó un dilema y un debate sobre el cáncer de mama, pero con esa combinación. Pero yo uso el ejemplo de carros y yo le digo a la paciente, escogemos la marca que quieras, Toyota. Si vos me decís, mira, es que en el 2002 el Toyota Corolla salió con frenos defectuosos, eso no significa que el Toyota Fortuner o el Hilux o el Yaris 2021 viene con ese defecto de fábrica de otro modelo y otro año. Entonces, cuando hablamos de hormonas, hay que entender que hay muchos tipos de estrógenos. De la misma manera que cuando hablamos de Toyota, hay muchas marcas, muchos modelos. Entonces, una mala noticia que escuchamos hace años con una combinación de estrógeno y progesterona, pues ha marcado mucho eso y le da a la gente miedo a usar la terapia a largo plazo. Pero ahí lo importante es hablar con el ginecólogo y escoger una buena progesterona que realmente no le aumente el riesgo de cáncer de mama a la paciente. De acuerdo. Carlos, ¿y qué nos puedes platicar de los tratamientos naturales? ¿Cuáles opciones son convenientes? Si es que hay alguna, ¿funcionan, no funcionan? ¿Ventajas? Okay. Ahí podemos meternos en dos grupos. Los tratamientos naturales, digamos, no hormonales y los hormonales. Los que no son hormonales, me refiero, por ejemplo, a tratamientos que tienen que ver con calcio, vitamina D, magnesio, que son sustitutos, suplementos de vitaminas, minerales que van a apoyar la salud en general, evidentemente, una cosa como la salud ósea, una salud cardiovascular, por ejemplo, suplementos con omega 3, pueden ayudar con los triglicéridos, entonces esos son suplementos naturales no hormonales que van orientados hacia mejorar la salud general de la paciente. Los tratamientos naturales hormonales, los que las pacientes utilizan con la finalidad de usar como estrógenos naturales, realmente no cumplen una función tan efectiva como lo que la gente piensa. También hay algunos tratamientos hormonales que pueden mejorar un poquito los calores o los bochornos. Entonces la paciente dice, wow, esto me curó. Pero resulta que cuando lo vemos después de un tiempo, no le mejoró la sequía vaginal, no le está protegiendo el hueso, no le protege el corazón, no le mejoró el dormir. Entonces tal vez le quitó un poquito de calores y ella piensa que eso le está ayudando para todo, pero no. Entonces, los tratamientos naturales hay que tener cuidado porque a veces dan la percepción que están funcionando, pero cuando lo vemos a un mediano o corto plazo, nos damos cuenta que esa paciente tal vez perdió tiempo, porque ya después nos llegan con mucha sequedad, con osteoporosis. Entonces, realmente desde el punto de vista médico formal,
no recomendamos la utilización de estrógenos naturales para el tratamiento de los síntomas menopáusicos. No es algo que esté basado en evidencia científica. Ok. Y volviendo al tema de los tratamientos hormonales, ¿es diferente si la mujer tiene útero, matriz, y si no tiene matriz? ¿O es un tratamiento igual para todas? ¿Tú cómo lo consideras? No, es muy diferente. Realmente, la mujer que tiene útero, en el 100% de los casos, Víctor, no hay excepción a esta regla. Mujer que tenga útero debe recibir el estrógeno junto a un progestágeno, a un derivado de la progesterona, porque la progesterona va a proteger el útero de sangrados, de engrosamientos e inclusive hasta lo que se llama el cáncer de endometrio. Entonces, mujer con útero siempre va a recibir dos hormonas, estrógeno y progesterona. Ojalá una progesterona de origen natural, como la progesterona natural micronizada, que se ha visto que tiene un muy buen efecto y muy buena seguridad, especialmente lo que hablamos en mama. Se puede combinar con otros progestágenos también, pero lo importante es que hay que usarlo. La gente que no tiene útero, al no tener ese riesgo de sangrados o engrosamiento uterino y todo esto, pueden usar el estrógeno puro. Y entonces igual, pueden usar estrógeno en pastilla, en crema, en inyección, en parche, como quieran, pero no ocupan la progesterona. Entonces, si no tiene útero, puede usar estrógeno puro. Si tiene útero, debe usar estrógeno con progesterona. Y ve qué tan diferente es una cosa que hablábamos, que ahora tenemos estrógenos y progesterona que son neutros desde el punto de vista de cáncer de mama, pero inclusive se ha mostrado que las pacientes que no tienen útero, o sea, las pacientes histerectomizadas, y que se les da estrógeno puro, más bien ese grupo puede tener un efecto protector del cáncer de mama. Entonces, más bien este grupo, a veces vienen asustadas del cáncer de mama y les digo, no, señora, usted no tiene útero, más bien usted el estrógeno a la larga hasta le podría proteger. Entonces, ve que realmente cada caso hay que analizarlo y hay que seleccionar la hormona exacta para esa persona. Bien, y en cuanto al tiempo, Carlos, ¿hay algún parámetro, algún promedio o estándar de tiempo de tratamiento con hormonas? No hay ni un mínimo ni un máximo. La verdad es que si la persona se selecciona bien, si la persona se siente bien con el tratamiento, estamos viendo los beneficios, no hay síntomas, no hay contraindicaciones, uno habla con la paciente y uno está evaluándolo año a año en las citas. Y podemos continuarlo y entonces, tomando las palabras de una muy buena amiga mía, una doctora, ella siempre dice, bueno, vamos a seguir el tratamiento hasta la próxima cita. Y si en la cita todo está bien, pues lo continuamos hasta la próxima cita. Y así nos podemos ir. No hay un mínimo, no hay un máximo. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, el ACOG, que es el ente regulador de Estados Unidos de la ginecología, hace 4 o 5 años sacó un publicado diciendo que no se debe quitar la terapia de hormonas simplemente porque ya tiene mucho tiempo. Ya eso no es una razón válida. Decirle, señor, usted ya tiene 5 años, eso es mucho, vamos a quitarla. Y el grupo norteamericano inclusive es muy conservador en el tema de hormonas. Entonces, que ellos se pronuncien de esta manera, pues le da mucha seguridad a uno, en el sentido que si la paciente viene bien, no hay que quitárselo porque ya tiene 60 años, no hay que quitárselo porque tiene 70. Si ella se siente bien, vamos bien, lo podemos continuar. De acuerdo, Carlos. ¿Y tú haces estudios de control, de seguimiento en estas pacientes para valorar que no haya un efecto secundario del tratamiento o que no surja alguna otra situación? ¿Qué tipo de estudios les recomiendas? Igual, realmente lo que uno hace en una consulta general de una mujer de 50, 55, 60 años, casi que abarca todo. Yo les digo a mis pacientes, es que usen o no usen estrógenos, les corresponde su mamografía todos los años. Entonces, hay que enviarlo. La mayoría de nosotros ahora hacemos ecografía durante la consulta para revisar que no hayan tumores, quistes. Entonces, en la misma ecografía rutina anual, se revisa cómo está el endometrio, que no haya engrosamiento uterino, que no hayan quistes, por ejemplo. De manera que esos son los exámenes tal vez pilares. Igual, aunque no tiene que ver especialmente con los estrógenos, pues vamos a recomendar continuar con el Papa Nicolau. Pero eso nos permite ver cómo está la lubricación vaginal, cómo está el tejido vaginal. Pero entonces, Papa Nicolau lo vamos a hacer con o sin estrógenos. Mamografía lo vamos a recomendar con o sin estrógenos. El ultrasonido
generalmente lo hacemos de rutina en la consulta de chequeo de las pacientes. Entonces, casi que es el mismo seguimiento que le damos. Con respecto a las hormonas, no hay que estar haciendo exámenes hormonales de seguimiento. No es que voy a medir cómo está el estrógeno cada 6 meses ni cada año. Esto es un manejo clínico, porque el rango de las hormonas en sangre es muy amplio. Entonces, yo podría tener una paciente con 50 de estrógeno y una paciente con 200 de estrógeno y las dos están en rangos normales. Y no es que una está mejor que otra. Entonces, realmente, en la evaluación clínica ginecológica que se hace integralmente cada año, realmente no tenemos que pedir exámenes adicionales a menos que veamos algo especial. Y lo de la densitometría ósea, lo del diagnóstico de osteoporosis, si hay factores de riesgo, pues lo hacemos más joven. Y si no hay factores de riesgo, generalmente la rutina se debe iniciar a partir de los 60 años. Realmente los colegios recomiendan a partir de los 60 años de rutina. Si hay factores de riesgo o consideramos importantes, lo hacemos antes. Perfecto. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para perder más hueso o de manera más temprana el hueso? La densidad del hueso. Sí, ahí pues menopausia temprana, evidentemente, es uno de los factores más importantes. Una paciente que tuvo su menopausia a los 40 años y no recibió hormona, altísimo riesgo de osteoporosis. Por ejemplo, menopausia temprana, baja ingesta de calcio, pacientes que no consumen sus lácteos durante la edad reproductiva, pacientes con deficiencia de vitamina D, pacientes que no se asolean, enfermedades como hipertiroidismos, enfermedades como artritis reumatoidea, enfermedades que utilicen glucocorticoides, por ejemplo, los esteroides como cortisol, prednisolona. Entonces, pacientes inclusive asmáticas, por ejemplo, asmáticas severas que usan prednisolona, tienen alto riesgo de osteoporosis. Una paciente con lupus que usa prednisolona va a tener alto riesgo de osteoporosis. Pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que es el diabetes más joven que se da por deficiencia de la páncreas, tienen aumento de incidencia de osteoporosis. Hay otros problemas ya más específicos como la paratormona, algunos problemas renales que tienen que ver con calcio, pero hay diferentes factores. Encamamientos prolongados, también la inmovilización tiene que ver con osteoporosis. Entonces, realmente, si el clínico o el médico identifica que esta paciente tiene un factor de riesgo básico, que no consume lácteos, que tuvo una menopausia temprana, que tiene problemas de tiroides, usa esteroides, tuvo fracturas previas de bajo impacto, nos tiene que encender un bombillo y le pedimos el examen a esa paciente, aunque esté menor de 50 años. Perfecto. Carlos, quisiera invitar a las personas que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo, que nos hagan algún comentario, alguna pregunta. Este es el momento. Tenemos aquí al experto, al doctor Carlos Escalante, desde San José, Costa Rica, platicándonos de climaterio y menopausia. Carlos, tú mencionabas hace un momento menopausia prematura, precoz. ¿Qué pasa con las mujeres que ahora hay tantas y tantas mujeres que se les está sometiendo a cirugía y que se les quita el útero? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Tenemos que darle algún tratamiento, vigilancia especial? Vieras que, ok, eso es una buenísima pregunta y ahí sí podríamos hablar un montón, pero bueno, digamos esto grandemente en dos rangos. La gente que tiene cirugía y se quita solo el útero y la gente que se le quita útero y ovarios. Entendamos que cuando hablamos de menopausia pura, hablamos de la última menstruación. Pero si yo le quito el útero a una mujer de 40 años, pero le dejo los ovarios, técnicamente sí es menopáusica, porque ya no menstrua y nunca más va a volver a menstruar. Pero hormonalmente no es menopáusica, porque sus ovarios tienen la capacidad de seguir produciendo las mismas hormonas. Inclusive pacientes que quedan con un solo ovario, ese ovario único puede continuar produciendo la misma cantidad de hormonas que producirían los dos ovarios. De manera que entonces, si la paciente está en una edad premenopáusica, 30, 40, 45 años, generalmente el clínico va a tratar de dejarle los ovarios. Porque si logramos conservar uno o los dos ovarios en la cirugía, esa paciente no requiere terapia de reemplazo hormonal y posterior a su cirugía no va a tener síntomas hormonales porque sus ovarios lo siguen produciendo, aunque no tenga útero. Ahora sí, en pacientes que se les quita el útero y los ovarios, por la razón que sea, van a meritar terapia de reemplazo hormonal. Si le quitamos los ovarios a una mujer de 40 o 42 años, ella no va a atravesar un proceso paulatino de climaterio. Hoy tiene hormonas y mañana no las tiene.
Entonces, generalmente son en un día. síntomas muy, muy bruscos. La paciente comienza con calores a los 15 días, comienza con insomnio, con cambios emocionales, de manera que realmente esas pacientes, ya cuando salen de su periodo de reposo, de su periodo de incapacidad de la cirugía, se les debería comenzar la terapia de reemplazo hormonal, porque no solo son los síntomas. Ese deterioro que hablamos biológico va a comenzar el día de mañana en la cirugía. Entonces, si estamos teniendo una paciente de 43 años y no se le da terapia, si se le quitan los ovarios, ahí ya comenzamos a tener problemas arterioscleróticos, osteoporosis, sequedad, todo lo que hablamos. Perfecto. Entonces, Carlos, el tema aquí no es necesariamente que si se le quitó el útero necesita hormonas, sino más bien es el tema de que si se quitaron o no se quitaron los ovarios. Exacto, exacto. Perfectamente. Bien. Una mujer de 40 años que conserva sus ovarios puede seguir 10 años y no requerir hormonas, y a sus 50 años comenzar a decir, mira, ¿por qué tengo calores o bochornos? Y es porque, aunque no menstrua hace 10 años, hasta sus 50 años los ovarios dejaron de funcionar y va a tener los mismos síntomas que una mujer que tiene su útero, solo que no va a menstruar, pero todo lo demás lo va a tener. De acuerdo. Ahora, pasando nuevamente al tema del tratamiento, los temores, los tabús, existe un gran temor de la mujer por el tema del cáncer de mama. ¿Hasta qué punto los tratamientos hormonales son un riesgo para esto? ¿En qué casos consideras tú que no se deberían de dar? ¿En qué casos o de qué manera podemos vigilar, controlar este tratamiento? Ok, lo del cáncer de mama es un tema muy amplio, pero como te digo, ahí hay varias confusiones. El primer concepto es, y lo que se presta para confusión es, si la persona tuvo ya un cáncer de mama, que ahí es un concepto diferente. Si la paciente ya tuvo un cáncer de mama, ella como paciente no debe usar terapia de reemplazo hormonal con estrógenos. Pero eso es una cuestión personal. Hay pacientes que me dicen, doctor, es que mi abuela tuvo un cáncer de mama, mi tía tuvo un cáncer de mama, mi prima. Eso no necesariamente va a impactar el uso de estrógenos. Entonces, si la paciente, ella tuvo cáncer de mama, no puede usar estrógenos. Si hay antecedentes serofamiliares, pues realmente no le aumenta mayormente ningún riesgo con el uso de estrógenos. Entonces, sí se puede usar seguramente. Ahora sí, la clave ahí es escoger el estrógeno y la progesterona indicada. Aunque hablamos de muchos estrógenos, la que parece que participa más en esta parte hormonal del cáncer de mama es la escogencia adecuada de progesteronas. Hay muchos estudios, pero por ejemplo voy a mencionar dos hormonas, la progesterona natural micronizada y la dihidrogesterona. Son dos hormonas que se han usado mucho tiempo en Europa, especialmente en un grupo francés muy grande que tiene 10, 15 años de seguimiento y no tienen aumento de la incidencia del cáncer de mama, porque realmente la escogencia de esas hormonas es muy segura. Y hoy en día en Latinoamérica tenemos esas progesteronas. Entonces, hacer entender que lo que mencionaba con los carros, el hecho que hace 15 o 20 años hubo un Toyota defectuoso, no significa que el Toyota de hoy en día sigue siendo malo. Hoy usamos medicamentos que no usábamos hace 20 años. Tenemos información diferente. Entonces, la escogencia adecuada de un estrógeno y una progesterona le da la seguridad a la paciente que no le estamos aumentando el riesgo de cáncer de mama. Y repito, use o no use estrógenos, de por sí ocupa su tamizaje de mamografía. Entonces, igual la vamos a estar vigilando. Sí, porque en ocasiones, no sé si a ti te suceda, te haya sucedido, no solamente nos dicen, vine porque mi abuelita tuvo cáncer, o mi tía, o la esposa de mi primo tercero, sino a veces es porque la vecina o la señora de la mamá del compañerito de la escuela tuvo cáncer, y esto genera mucho temor, una situación de mucha incomodidad, mucha inquietud. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. El lenguaje popular, la información popular es muy confusa a veces, y a veces entre los mismos médicos. Hay médicos que tal vez no manejan el tema hormonal de la mejor manera y hacen opiniones o comentarios que tal vez no están acertados o no están actualizados. Entonces, si hay confusión a veces en el mundo médico y hay confusión en el mundo externo, popular, pues la paciente se va a sentir confundida. Ahí lo importante es de que le tenga la confianza a su médico, que hable con su médico, porque el médico que está enfrente es el que va a valorar a esa paciente, va a valorar si es una candidata adecuada para la terapia.
Entonces, yo le digo a las pacientes, si usted me escogió a mí para atenderla, es porque usted considera que por lo menos yo sé un poquito, que soy, no sé si bueno o no, pero por lo menos me tiene confianza. Entonces, créame cuando le digo si puede o no puede usar estrógenos. Porque como decís vos, yo le digo, sí señora, vamos a hacer tal tratamiento y van y le preguntan a la vecina si es bueno o no. Entonces, sí, hay que tener confianza con su médico y entender que la persona que está enfrente la está evaluando. Y la finalidad del médico es escoger el tratamiento que le va a hacer bien. O sea, nadie le va a mandar un tratamiento que cree que le va a dar cáncer. Entonces, realmente nosotros escogemos las hormonas adecuadas con la dosis adecuada. Y eso es otra cosa que no hemos hablado, las dosis. Hoy usamos dosis mucho más bajas que se usaban antes. De acuerdo. Dosis bajas, ultrabajas. Exactamente. Y también otro concepto, inclusive las hormonas, las dosis de los estrógenos que usamos en la menopausia son dosis más suaves que los anticonceptivos. Entonces, nadie le cuestiona a la muchacha de 20 años si puede usar un anticonceptivo durante 25 años o 15 años y la muchacha usa su anticonceptivo con estrógeno 15 años y nadie se lo cuestiona. Pero cuando la mujer menopáusica de 50 años comienza a usar estrógenos a una dosis más baja que la muchacha que usa anticonceptivos, todo el mundo se lo cuestiona. Entonces, eso es parte del paradigma, del tabú que vemos con la sociedad. Muchas veces se juzga este periodo y esa es la mejor evidencia. La muchacha de 20 años use toda la hormona que quiere, pero la de 50 años, no, esta no, porque es peligroso. Pero porque ella sí lo puede usar. Y nos quedamos sin respuestas reales en ese caso. Sí, de acuerdo, Carlos. Ahora, otro tema, ya estamos cerca de la parte final y yo quisiera también hacer énfasis en el tema del manejo o tratamiento integral de la mujer, porque no solamente son hormonas, yo lo comparo a veces con la diabetes, no quiere decir que se toma su pastillita y se puede ir a tomar 3 sodas y una torta y hacer lo que deseen. ¿Qué recomendaciones les das tú a las pacientes que tienen climaterio, menopausia, en relación a su estilo de vida? Ok, eso es una excelente pregunta, un excelente comentario, porque inclusive en algunas presentaciones que hago, tengo una filmina que yo digo, esto es lo mínimo que debemos de hacer. Inclusive no incluye hormonas. Es lo mínimo que la paciente debe hacer para su calidad de vida. Es como yo le digo, el niño cuando se va al pediatra, lo mínimo que le tienen que poner son las vacunas. Entonces, estos pacientes que nos llegan en un periodo de climaterio, tenemos que hacer mucho énfasis en ciertos factores. Uno, dieta y ejercicio. Dieta y ejercicio es clave, es pilar. Acabamos de hablar que, por ejemplo, el calcio es muy importante, pero una dieta baja en grasas, baja en azúcar, el mantener un peso adecuado, el hacer actividad física, no solo para el concepto de peso, sino la protección cardiovascular. También el hacer actividad física protege el hueso, el impacto genera crecimiento óseo. El no fumar es clave en esto. El fumado deteriora los órganos, no solo la garganta. La gente piensa que el fumado es cáncer de garganta y cáncer de pulmones. El fumado afecta todo el cuerpo. Deteriora la osteoporosis, afecta cáncer de cervix, afecta la piel. Bueno, ahí podríamos seguir, eso es otro tema, pero dieta es cuidarse. No es que tienen que ponerse a perder 10 kilos, es mantener un peso ideal, mantener actividad física, no fumar. Las cosas que hablamos básicas, por ejemplo, su Papa Nicolau, su mamografía, su examen de huesos si es necesario. Otras cosas importantes, por ejemplo, de salud general, después de cierta edad, si le corresponde su gastroscopía, si le corresponde su colonoscopía. Las vacunas, hay vacunas que se ponen después de los 60 o 65 años, cosas como el neumococo. Entonces, es un concepto de salud integral que ve que no te he hablado de estrógenos. Estoy hablando que eso es lo que la paciente debe hacer para cuidarse. Pero si pudieras coger, el clave es dieta y ejercicio. Es impresionante porque el metabolismo va a cambiar y el poder mantener a la persona activa nos va a mantener esa calidad de vida que la persona quiere, que pueda salir, que se mantenga social, que pueda hacer mandados, trabajar, compartir con su familia. Eso es lo que queremos. Y buena dieta y ejercicio mejora todo. Perfecto. Carlos, ¿y qué otro tipo de medidas, qué otro tipo de
recomendaciones le das tú a estas personas? O, perdón, o qué otro tipo de dudas te expresan ellas. Por ejemplo, el tema de actividad sexual, anticoncepción o otra actividad, otra duda que ellas te propongan, te pongan como una inquietud. Ahí hay varios comentarios que sí hacen. Por ejemplo, ahora que mencionaste sexualidad, pues muchas veces hablan del uso de lubricantes, que si pueden o no pueden, y pues sí, claro que sí. Pero inclusive si la sequía vaginal persiste, inclusive usando los estrógenos en pastilla o en crema, existen estrógenos locales, que son estrógenos en crema o estrógenos en óvulos, y se pueden utilizar para reforzar la lubricación vaginal. Entonces, muchas veces hacen comentarios de que aún así siguen sequitas o lubrican poco, entonces se puede hacer o un ciclo, un tratamiento a corto plazo, bueno, alguna gente lo requiere a más largo plazo, estrógenos vaginales complementarios. Mucha gente me pregunta del ejercicio, que si pueden hacer ejercicio de impacto, como correr, como aeróbicos, y más bien el impacto estimula la formación ósea. Por ejemplo, queremos que nuestros pacientes salgan a caminar, que hagan su clase de zumba, que hagan su clase de aeróbicos, que si pueden correr y hacer pesas, que lo hagan. El concepto de sarcopenia o el efecto del músculo que se llama menopausia es muy importante también. Entonces, el hecho que uno cumpla 50 años o sea menopáusico no le limita el tipo de ejercicio. Si la persona está en buena condición, que haga el ejercicio que a ella le guste y que se siente cómoda. No es que tenés que dejar de correr ni tenés que dejar de usar la bicicleta. Otro punto muy importante que me preguntan es lo de la vitamina D, porque como la vitamina D es la vitamina del sol, cada vez tenemos más problemas con esto, porque por los altos niveles de radiación la gente se quema. Los dermatólogos nos dicen no se asoleen mucho porque más bien vamos a tener cáncer de piel. Y entonces la gente me dice, ¿me puedo o no me puedo asolear? Entonces, la recomendación es casi como con un bebé, que uno dice que se asoleen unos 10 a 15 minutos sin mangas, en un sol temprano, que sería lo ideal y sin protector. El detalle es que al ponerse protector o maquillaje o ropa protectora, pues no se van a asolear durante el día. Si tenemos el DUA, la vitamina D está baja, pues se puede hacer un examen de sangre y complementarlo con terapia. Pero sí, hay muchas dudas o tabús que uno va escuchando sobre el camino, pero la verdad es que yo les digo, vea, es una vida normal. Realmente la idea es continuar la normalidad de nuestra vida, porque la menopausia no es una enfermedad. De acuerdo, muy, muy de acuerdo contigo, Carlos. Como te preguntaba hace un ratito, el tema de la medicina preventiva, y creo que es una magnífica oportunidad de que la mujer ponga énfasis y que el doctor también ponga atención, no solamente en el tema de las hormonas, en el tema del peso, en el tema de la presión arterial, en el tema del ejercicio, porque la mujer le tiene mucho miedo a tener cáncer de mama, y de lo que se enferma es de presión arterial elevada y de problemas cardíacos y problemas cerebrovasculares. Sí, exacto. Sí, le tienen miedo a lo que es menos probable. Y ese es otro ejemplo que yo les digo. Cuando usted va cruzando la calle, si viene un autobús o si viene una bicicleta, pues deberíamos tirarnos hacia la bicicleta, porque es lo que menos nos va a lastimar o lo que menos nos va a matar. Y cuando la mujer va cruzando la autopista, el que más mata a nuestras mujeres, que es el bus, es precisamente la enfermedad cardiovascular. Nuestras mujeres en América Latina, la causa número 1 de muerte no es cáncer de mama, es enfermedad cardiovascular. No quiero menospreciar ni subestimar el cáncer de mama, pero mis pacientes, Víctor, se mueren de problemas cardiovasculares. Mis pacientes no se mueren de cáncer de mama. Es similar en México, de 3 a 5 de las principales 10 causas de mortalidad en mujeres mayores de 50 años están relacionadas sobre todo con temas cardiovasculares. No, Latinoamérica es muy parecido. Bien. Carlos, pues estamos terminando Perdón, ¿me decías? No, que realmente la mayoría de Latinoamérica se comporta de la misma manera en eso. Sí, así es. Carlos, estamos llegando al final de la entrevista. Yo quisiera aprovechar para
pedirte algún mensaje, algunos mensajes finales para todas nuestras amigas que nos están escuchando hoy, que nos escucharán mañana también. ¿Qué les puedes decir, qué les puedes sugerir, recomendar a todas estas mujercitas? Ahí yo creo que la clave es pedir ayuda. Yo creo que la menopausia sigue siendo un tabú. A veces la gente le da pena preguntar o pedir ayuda si están comenzando a tener síntomas. A veces la mujer lo asocia con que me estoy poniendo vieja y a veces hasta les da pena, pero realmente no hay razón de por qué sufrir en la menopausia. Los tratamientos son muy sencillos, son muy prácticos, son de bajo riesgo y realmente es algo que toda mujer va a atravesar a menor o mayor grado. Pero lo que tenemos que entender es que hay más allá de los síntomas. Hay calidad de vida, hay dormir, hay hueso, hay corazón, hay vagina, hay sexualidad que se va a ver afectada. Entonces, realmente mi consejo es preguntar y preguntarle ojalá a un especialista, a un ginecólogo que esté enterado del tema de hormonas, para que los puedan orientar. Es diferente, yo le digo a mis pacientes, es válido que una paciente me llegue y me diga, doctor, yo no quiero tomar hormonas porque no me da la gana. Eso es una decisión válida, porque la mujer está tomando decisión sobre su cuerpo después de que yo le expliqué. Sin embargo, que una mujer diga, Con información. es que no voy a tomar hormonas porque dan cáncer de mama, eso no debería ocurrir hoy en día, porque eso es falso. Entonces, es más válido que digan, no lo tomo porque no me da la gana, perfecto, yo la voy a seguir cuidando y vamos a ver qué hacemos. Pero que me digan que no los van a tomar porque los estrógenos son malos, o porque son hormonas, o porque dan cáncer, no debería ocurrir hoy en día porque nuestra función es educar a nuestros pacientes y tomar las decisiones en conjunto. En resumen, Sí. hablando se resuelven muchos problemas. Sí, Carlos, una última pregunta. Ahora que mencionabas el tema del impacto emocional que puede tener la mujer cuando le dicen, ya estás en el climaterio, ya estás en la menopausia, ¿es frecuente que sí sea un impacto fuerte emocionalmente, psicológicamente para la mujer en este momento? Yo no diría que es fuerte. Dichosamente, la mujer ya tiene una formación académica, profesional, la sociedad se ha abierto mucho, en el sentido que la hormona no va a definir a la mujer ni un embarazo, ni una menopausia, pero sí tiene cierto impacto por el concepto de envejecimiento. La sociedad sigue castigando, y lo digo de una manera muy respetuosa, a la mujer y la edad. A los hombres, cuando nos van saliendo canas, dicen, ay, mira, está más guapo, está más interesante, está más elegante. Pero la mujer, cuando le salen canas, inmediatamente les venden productos para teñir el cabello. Entonces, a veces yo creo que eso es lo que va relacionado, simplemente que la sociedad proyecta que la menopausia es de viejitas, pero ya nuestros pacientes de 50 años no son las viejitas de antes. Entonces, realmente el impacto emocional, yo siento que no es demasiado, pero es algo que es muy mediado por la sociedad, definitivamente, y la educación que ha tenido esa paciente. Rápidamente pongo un ejemplo más bien del impacto emocional en Asia. Si vos te vas a Japón y la mujer entra en menopausia, más bien ellas lo perciben como algo positivo, porque ¿quién es el personaje más respetado en Japón? El abuelo y la abuela, porque a ellos respetan la edad. Entonces, cuando la mujer entra en menopausia, se está acercando a una etapa de respeto, de admiración, de educación. Entonces, más bien lo ven como algo positivo. Lo opuesto que pasa en el lado occidental, que muchas veces más bien lo asocian con algo negativo. De acuerdo, Carlos. Carlos, pues muchísimas gracias de verdad por darte este tiempo, esta oportunidad de compartir todos estos conceptos tan interesantes, tan importantes con nuestra audiencia. Y yo quiero insistirle a todas las mujeres que estén llegando a esta etapa o que tengan una mamá, una tía que esté acercándose a esta etapa, pídanle que se acerque al médico, que se acerque al ginecólogo, que lo hagan con confianza. Hay muchas oportunidades, muchas opciones, tanto de estudio como de tratamiento. Y como tú bien decías, esto no necesariamente es curar una enfermedad, es ofrecer una mejor calidad de vida a todos esos años que todavía le quedan de vida, que son muchos años. Exacto. No, muy bien, Sí. Víctor. Y más bien agradecer la oportunidad de hablar sobre este tema, porque realmente educando a nuestros pacientes es como vamos a ir avanzando y no, muy agradecido por la invitación.
Bien, muchas gracias a toda nuestra audiencia, muchas gracias Silvia, muchas gracias Marta, que nos están aquí escribiendo en el chat, que te han felicitado, y pues que no se pierdan la próxima entrevista. Vamos a estar aquí todos los lunes con temas interesantes, muy, muy valiosos, también los jueves, en ocasiones los viernes, con temas de salud integral de la mujer. Muchísimas gracias a todos, buenas noches Carlos, buenas noches a nuestra audiencia. Hasta luego. Gracias, Hasta gracias, buenas noches.